años 40, pues Colombia es un país que está iniciando una etapa como consolidando una etapa como de institucionalidad política. O sea, durante los primeros 30 años del siglo XX, los conservadores habían gobernado el país, pero ya en los 40, a partir de 1930, comienzan a gobernar los liberales. Entonces, digamos, hay una etapa de consolidación política. Pues yo digo que Gaitán siempre ha estado presente en mi vida, pero es que Gaitán siempre ha estado realmente presente en la historia de Colombia. Entonces cualquiera que se ponga a investigar la historia de Colombia va a encontrarse con Gaitán. En los años 40 Colombia es un país que tiene un agitado momento político. Como dije anteriormente, los liberales se habían hecho con el poder, pero ahora venían las elecciones como de la mitad del decenio, del 45-46, y pues hubo una disputa entre liberales y conservadores, y los liberales terminan haciéndose los conservadores terminan haciéndose con el poder, en cabeza de Mariano Ospina Pérez. Nosotros nos sentimos ajenos a lo que ocurre en el país y nosotros creemos que eso no nos toca y que eso no nos cambia. Y yo soy una persona absolutamente convencida de que de la teoría del ala de las mariposas, ¿sí? Que lo que pase allí sí nos va a tocar y nos va a cambiar. Sin darme cuenta todavía de la magnitud de lo que iba a suceder, me encontré con una mujer que blandía un machete. Llorosa y desmelenada gritaba por la calle: ahora sí que se acabe el mundo. Resulta que la señora que vivía al pie mío, mi vecina, el esposo no parecía ni el chino ni nadie, llevaban 2 días. Dijo: ay, ¿qué hago, doña Isabelita? ¿Yo qué hago que no aparece Alfonso? Yo estoy desesperada, sería que algo le pasó. Dicen por un radiecito que tenía un señor que hay cantidad de muertos, que cantidad de unos sobre otros y que no sé qué. Habían sonidos de bala, sacaban la cabeza imprudentemente, la volvían a meter. En una de esas, cualquiera, un muchacho que estaba haciendo lo mismo que muchas mujeres que estaban en esa posición, sacó la cabeza, le pegaron un tiro y quedó ahí en el suelo. Nadie se atrevía a cogerlo para salvarlo porque estaba justamente bajo el rigor de las balas, especialmente de las torres de la catedral. Pero en ese momento pasaba una de las mujeres, posiblemente del ¿cómo se llama?, del barrio Las Perseverancia, ya estaba embriagada, gritando en favor de Gaitán y en contra de quienes creía ella que lo habían asesinado, cuando ve al muchacho allí caído, y entonces lo voltea y está completamente floreado. Con un Mauser le habían colocado el tiro en la cabeza y dijo: este ya se murió. Y cuando ella estaba diciendo este ya se murió, también le llegó una bala de Mauser y quedó encima del muchacho que ella misma estaba señalando como uno de los muertos. Mi mamá no participó porque pues, ya apenas tenía 4 días un hijo de nacido, y mi papá menos, porque qué ejemplo nos iba a dar si se iban a pelear. Nosotros solo dependíamos de él prácticamente. Me fui para mi casa y cuando encendí la radio sucede que oí la voz de mi novio de entonces, Jorge Gaitán Durán. Se habían tomado la Radio Nacional. En esa toma, en realidad, parece que hubo una sola mujer, cuya voz más tarde en las investigaciones confundieron con la mía. Se llamaba Yolanda Alameda. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Le dije a la señora: ay, yo no resisto, yo no resisto. Y cada paso que daban, nos apuntaban. ¿Para dónde van?
Al fin llegamos y no lo encontrábamos por ninguna parte de todo. Por último nos dijo un teniente, mire, cojan por aquí derecho, allá hay un poco de gente muerta que está una sobre otra. Eso era una gente toda sobre otra, así de todo. Empezó a caer un aguacero terrible. Llegamos allá y de todo. Y al fin, en el andén y en todo, habían como 6 o 7 personas ahí ya, unas muertas y de todo. Y en ese estaba el señor, pero estaba privado porque todo era, la gente se emborrachó. Más que todo eran hombres los que pasaban es que ahí por la carrilera del tren, por ahí pasaba casi la mayoría de la gente. Unos subían con piedras y otros bajaban con costalados de cosas. Los protagonistas de los sucesos son hombres. Jorge Eliezer Gaitán es hombre, su asesino es un hombre o sus asesinos son hombres. Bueno, las personas que manejan el poder, el presidente, los ministros, son hombres. Entonces, la historia se ha ocupado particularmente de ellos. Pero en el 9 de abril hay una amplia participación de las mujeres. Lo que pasa es que esa participación es muy anónima. O es anónima. Hubo mujeres, por ejemplo, en el Líbano, Tolima, después del 9 de abril, el día 10, el día 11, participaron en una marcha, más de 200 de ellas, de luto cerrado, con los vestidos hasta acá cerrados, negros, de empuñaduras, o sea, unos en una manifestación, pues, de duelo por la muerte de Gaitán. Pero cuando llegué a la Radio Nacional, había una señora que me conocía y me dijo, doña Maruja, no siga, que a todos se los llevaron ya. En esa época las mujeres siempre estaban en la casa, apenas se empezaban a salir. Por ejemplo, a mi hermana, la mayor que era Emma, ella estaba estudiando en el Hospital San Juan de Dios. Ella estudió allá en San Juan de Dios, ella se graduó en maternidad, enfermera materna. Las mujeres en particular siempre estuvieron atentas para, como en el caso que yo les relaté del muerto ahí en la Plaza de Bolívar, estaban siempre atentas a ver cómo auxiliar a las personas que estaban heridas, fueran hombres o mujeres, y que trataban de llevarlos a alguna parte más cómoda para ver si se podían salvar. Por esa época, pues una tía que se llamaba Carmen vino como por ahí como a los 2 días del 9 de abril, como el 11 de abril, y después se desapareció, nunca más la volvimos a ver, no sabemos si en esa época se murió porque nunca nadie más la volvió a ver por ninguna parte. Nos acercamos a un militar y le dijimos, si quieren salir, pidan paz y salvo. Miren, allá hay ese carro que está allá, vayan y pidan un paz y salvo y allá les dicen qué tienen que hacer para buscar al Señor y a ver si las dejan, pero tienen que salir con cuidado porque esos están que disparan y esto, y yo no sé. Ahí nos dijo, hay 2 puestos de donde está toda la gente muerta y la gente que no aparece. Ella salió a mirar ahí con el hermano mayor, con segundo. Salieron a mirar allá por el centro y con otros vecinos de ahí del barrio, con los Casas, con los León, con los Hospitia. Entonces todos hicieron ahí una cuadrilla y se vinieron a mirar. Pero después se devolvieron y contaron que no, que eso estaba muy feo, porque eso estaban echando mucha bala y que no valía la pena irse por allá que los matan. En cuanto a María Luisa Cubillos de Zavala, mi madre, que era la fundadora y directora del Instituto Central Colombiano, que tenía el colegio en la calle 10 con carrera 17, no solamente tenía el personal externo, sino que había personal interno, y era en ese entonces un colegio femenino, y habían más de 100 internas ahí en el colegio. Una vez que sucedió el asesinato de Gaitán, todo se clausuró allí y no entraba ni salía nadie de la institución. Mi madre se puso al frente del problema para evitar que de pronto fueran a haber desmanes de parte de la anarquía externa que estaba ocurriendo, para que no fuera a ocurrirles nada a quienes estaban bajo su responsabilidad. Y eso ocurrió entonces. Pero con el correr de los pocos días, a los 3, 4, 5, 8 días que empezaron a escasear los alimentos de las internas, había necesidad de irlos a buscar y fuimos nosotros, sus hijos, quienes nos tocó ir
a distintos lugares, especialmente en la estación de la Sabana, a buscar por bultos no solamente la papa, el arroz, sino todas las cosas que se necesitaban para llevar como alimento al internado. Todas las señoras esposas de la gente que estaba muerta, mujeres y de todos, andaban así con el brazalete y ese buscando sus esposos, buscando sus hijos y de todo. Unos muertos, otros no se encontraban y así pasó. Cuando uno ve, digamos, la parte de las fotos y uno ve los saqueos y etcétera, etcétera, uno ve mujeres, o sea, en la misma calle, y la ve como registro fotográfico, o sea, no como una cosa que tengamos que hablarla, preguntarla, la ve, pero digamos como una participación de líderes, etcétera, no la encontré. En Bogotá, particularmente, durante los sucesos que siguieron a la muerte de Gaitán, durante la revuelta participaron mujeres, muchas de ellas auxiliando a los heridos, ¿sí?, llevándolos a los hospitales, atendiéndolos en la calle. Otras participaron seguramente, tal vez no está muy bien documentado, pero seguramente tuvieron que haber participado en las confrontaciones entre el ejército y los manifestantes durante los saqueos, particularmente en las semanas subsiguientes. Aparecían mujeres pues elegantemente vestidas, señoras de la plaza elegantemente vestidas, con los artículos que se han perdido en los almacenes del centro. Pidan el paz y salvo, vayan, pregúntenle a mi teniente a ver si las dejan pasar, porque me entiendo que ustedes las mujeres no las dejan salir, o si son enfermeras, eso sí era cantidad, señora, de enfermeras, de médicos, de toda la gente y de todo. Bueno, señora querida, nos dieron el paz y salvo a la señora y a mí. Una blusa blanca con el escudo de la Cruz Roja, para que así pudiéramos transitar. Nunca en la vida me imagino lo que yo cuando llegué a la séptima vi. Me quedé quieta, señor. La cantidad de ríos de sangre, muertos así, niños, policía en cantidades muertos. Había uno que pasar por un lado. Y fuera de eso, todo desierto y quemado. Había unas fuentes luminosas en la Plaza de Bolívar, eso eran quemadas, todo quemado, todo quemado, todo quemado, quemado. El almacén Ley que empezaba hecho cenizas y de todo. Todo era quemado y todavía habían llamas, todavía estaba quemando todo. La persona clave esa noche en la presidencia de la República para que estos jefes liberales entendieran lo que iban a hacer, que la historia sabrá si fue bueno o malo, pero en todo caso quiero. En eso fue trascendental una mujer llamada Berta Hernández de Ospina Pérez. Es mencionada con alguna frecuencia la participación de Berta de Ospina, la esposa del presidente Mariano Ospina Pérez. Ella pues parece ser que se armó con un revólver y quería impedir la entrada de los manifestantes al Palacio de Nariño. Esa fue una actitud de ella desafiante hacia la turba que se dirigía al palacio. Aparte de Berta Ospina, que parece que fue la que se amarró pues ahí la falda y dijo esto se va a hacer es así, así, yo no tengo ese registro. Que yo como liberal no podía estar muy de acuerdo, no importa, pero cuando es necesario reconocer el valor de una mujer y la inteligencia de una mujer, en este momento, 65 años después, yo reconozco que Berta Hernández de Ospina Pérez fue trascendental para lo que sucedió esa noche, gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste.